Hola, ¿qué tal, gente? Soy Alex y hoy os traigo una nueva reseña al canal. Esta vez será del gran libro El siglo de las luces, que sinceramente ha sido de mis mayores descubrimientos en este 2020. El libro nos sitúa en los años convulsos previos a la Revolución Francesa, de mano de tres hermanos que viven en La Habana española. Allí, ellos son hijos de un gran comerciante y recientemente están sufriendo porque su padre murió días atrás y un día reciben la visita de un tal Victor Hughes, que es otro gran comerciante y que con el paso de las páginas descubriremos que es uno de los futuros actores de la Revolución Francesa. Y gracias a este personaje, los tres hermanos participarán de una u otra manera en dicha revolución, con más o menos importancia. No voy a contar más del argumento en sí para no hacer spoiler, pero este libro tiene muchísimas cosas que comentar. En primer lugar, lo mejor del libro es que nos ofrece una vista muy general y muy interesante de la Revolución Francesa. Porque claro, yo creo que hay un montón de épocas de la historia que están muy idealizadas y la Revolución Francesa es una de ellas. Porque pensamos en ella y pensamos la libertad contra la tiranía, las libertades del hombre, los derechos humanos, es decir, una serie de cosas que son muy buenas, pero en cuanto fijamos la lupa en esta época, nos damos cuenta de que era francamente horrible y que lo que en un principio eran los grandes derechos y libertades de los humanos fueron totalmente destruidos por los mismos revolucionarios, porque llegó un momento en que había tal fanatismo que todos eran enemigos del Estado, que te oponías a esto, guillotina, que pensabas en esto otro, guillotina, y llegó un momento en que se imponía el gran terror y cientos de miles de personas eran guillotinadas. Y era muy curioso porque los que en un momento eran personajes que estaban en la cima del poder, al día siguiente eran considerados enemigos. Los grupos políticos como los masones, los templarios, tal, que en un día eran amigos, al siguiente enemigos. Y ves la revolución como algo casi demencial, donde personajes que han sido toda su vida unos perdedores, logran el poder y se comportan como mayores tiranos que los Borbones, que los reyes, y mandando ejecuciones, sin escuchar ningún tipo de palabra un poco diferente a su opinión. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que los franceses querían expandir la revolución por el mundo, en España concretamente. Y muchos revolucionarios les decían a los franceses, en España vuestro modelo no sirve, porque en España lo que es la religión está muy asentada en la población. Y si vais con el rollo de ateísmo, Dios no existe, no vais a conseguir nada. Pues esa gente, os oponéis a la revolución, guillotina. Y ya no es solo la violencia, es ya la locura que significaba cambiarlo todo, cambiar los sistemas de medida, cambiar las longitudes, la denominación de los meses, de los días, de los años, eliminar la religión. Y es muy curioso porque era muy contradictorio, como he dicho. Por ejemplo, mucha gente conoce la Revolución Francesa por ser atea, por ser contraria a la religión. Pues cuando Robespierre llegó al poder, él proclamó el culto al ser supremo y a la inmortalidad del alma, es decir, una variante del cristianismo. Y era en plan, vale, hemos estado guillotinando curas, quemando iglesias, para que ahora llegue Robespierre y ponga el culto del ser supremo. En fin, impresionante, muy interesante. Y el libro concretamente se centra en, ¿cómo se dice?, en lo que es la Revolución Francesa en América. Porque claro, a Francia también le interesaba llevar dicha revolución a las colonias españolas, a las colonias francesas en América, y es muy curioso ver cómo los barcos franceses llegaban a América con dos proclamas. Por un lado, la emancipación de todos los esclavos, y por otro lado, la guillotina. Es decir, tenemos la principal contradicción, un papel que es muy bueno, como es la emancipación, y otro que es la guillotina. Y después nos damos cuenta como hasta lo bueno de la revolución era también una fantasía, una ilusión, porque claro, tú liberas a todos los esclavos y los esclavos no quieren trabajar y tú necesitas que alguien trabaje esas tierras porque necesitas cultivar y entonces a esos esclavos que has liberado los vuelves a poner ahí a trabajar y es como, vale, es papel mojado al final. Y me parece muy interesante el punto de vista de esta época que ofrece el libro y está muy guay porque es lo que os digo, se ve, el libro tiene unas 500 páginas, pero nos permite ver lo que es la vida en La Habana española, la vida en la Francia revolucionaria, con todos los excesos, la exaltación, la excitación que había, la vida en la España durante la revolución, en Haití.
También sale un poco el alzamiento de Madrid a principios de mayo. Es decir, es un libro impresionante, súper ambicioso, que demuestra lo virtuoso que es Alejo Carpentier escribiendo, demuestra la cultura que tiene el escritor y unos personajes súper carismáticos que, algunos más que otros, demuestran un romanticismo de decir, joder, estoy viviendo la época más impresionante de la historia, la rebelión contra la tiranía, necesito participar. Aunque yo tenga una vida muy buena en La Habana, con el negocio de mi padre que me permitiría no dar palo al agua en toda mi vida, a pesar de esto, necesito participar en este momento histórico. Y eso mueve a los personajes a complicarse sus vidas infinitamente. Unas vidas afectadas por la sangre de la revolución, por la pasión. Es decir, ya veis que es un libro que me ha encantado. A pocos libros les pongo un 10, pero es que este libro se lo merece. Y mira que tiene algunas partes en las que yo creo que el escritor, por hacer alarde de su cultura, hace unos párrafos complicadísimos relacionando el presente con la Biblia, pero es un libro tan ambicioso, tan especial, con un lenguaje tan poético, pero tan claro. Es que yo nunca he sentido en un libro estar tan cerca de los olores, del tacto, de los colores de un lugar. De verdad, impresionante. Yo tengo esta edición que, por cierto, compré a 1 euro en el Mercadillo. Id a Mercadillos porque es impresionante lo que encontráis allí a 1 euro. Y eso, yo es el primer libro que he leído de este autor, pero leeré más. Y eso, espero que le deis una oportunidad y que os haya gustado el vídeo. Adiós.